El Imperio Bizantino, recordemos, mis chicos, que fue un imperio grande, ¿sí? Con una gran extensión y muy fuerte en todo sentido, ¿sí? Entonces, hablamos que el Imperio Bizantino, también conocido como el Imperio Romano de Occidente, fue una de las civilizaciones más influyentes y duraderas de la historia, ¿sí? Recordemos que surgió a partir de la división del Imperio Romano en el siglo IV después de Cristo, tras la muerte del emperador Teodosio, ¿sí? Primero, quien dividió el imperio entre sus dos hijos, ¿sí? El imperio romano de Occidente, recordemos chicos, con Roma como su capital, cayó en el año de 476 después de Cristo debido a las invasiones bárbaras y la inestabilidad interna, ¿sí? Entonces, sin embargo, chicos, sí, el Imperio Romano de Oriente con su capital en Bizarcio logró sobrevivir, mis chicos, sí, durante más de 1000 años, ¿sí? Convirtiéndose en una civilización completamente, mis chicos, distinta, en la cual nosotros hablábamos la anterior semana, que tenía su identidad propia, el Imperio Bizantino, ¿sí? Este nuevo imperio, mis chicos, cuya capital fue bautizada, se podría decir, ¿sí? Como con Constantinopla, ¿sí? En honor al emperador de Constantino, ¿sí? Representó una fusión entre las tradiciones romanas y la influencia griegas, ¿sí? A lo largo de su existencia, el Imperio Bizantino mantuvo muchos de los aspectos políticos, jurídicos y administrativos, ¿sí? Entonces, mientras que en el latín fue desplazado, aunque a menudo se le asocia con la herencia romana, ¿sí? Entonces, se desarrolló como una identidad cultural y política única, profundamente marcada por el cristianismo, ¿sí? Entonces, también decíamos que hablábamos la anterior semana que tenía muchos aspectos, ¿sí? Más sobresalientes del Imperio Bizantino. Fue su estructura política, el emperador bizantino considerado no solo un líder político, sino también el defensor de la fe cristiana. Tenía un poder absoluto. La relación entre el Estado y la Iglesia fue muy estrecha y el emperador fue visto como el Cristo en la tierra, ¿sí? Eh, También el protector de la cristianidad. Esta simbiosis, sí que decíamos, era el poder secular y espiritual que ellos creían, ¿sí? Fue crucial en la configuración, chicos, de la política y la cultura bizantina. Sí, especialmente después del cisma de Oriente en 1054, ¿sí? Que separó definitivamente la Iglesia ortodoxa de la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Nosotros hicimos un debercito sobre eso, ¿sí? Sobre las diferencias de la Iglesia ortodoxa y la cristiana. No sé si ustedes me puedan hablar algo de lo que ustedes pudieron observar las diferentes características. ¿Están ahí? ¿Están ahí mis chicos? ¿No hacen todavía la tareita o ya la realizaron? ¿O no está clara la tarea? Nirvani, Lea, Ángela o Mari. Lea. Algo nos dijo Lea, pero no la escuchamos. Ah, dije que yo todavía no la realizo. Ah, ya. Sí, 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 sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tal vez lo pudo revisar? Y sí, estábamos en la anterior clase, sí estábamos todos, entonces sí les expliqué, mis chicos.
¿Qué pudieron ver? Si había más semejanzas o diferencias entre la iglesia ortodoxa o la iglesia católica. ¿Cuál pesa más hoy en día? ¿Las dos o solo una? Nadie. Vamos a prender las cámaras, ¿ya? Para tomarles lista, ¿ya? Pueden prender, por favor. Nirvani, Lea, Ángela. Voy a prender la cámara. Perdón, no le escucho muy bien mi Lea. Yo no puedo prender la cámara, bro. Ah, ya, Es que estoy conectado desde el celular y se había dicho que no me vale. ya. Tranquila, Lea. Gracias, Ángela. Nirvani, Es cierto, la iglesia ortodoxa creo que pesa más que la católica. sí, 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 sí. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos, nos pueden hablar? Gracias, Ángela. Marilyn creo que nos decía algo. Déjenme verlo un ratito por el chat. Ah, ya. Y Nirvani. Nirvani, ¿algo le sucede con su cámara o...? Gracias. Gracias, Nirvani. ¿Ya? Entonces sí están en clases. Sí, ya. Ya, entonces vamos, ya, apaguen nomás sus cámaras si lo desean, ¿sí? Entonces también decíamos que durante los siglos de existencia del imperio bizantino enfrentó una serie de desafíos, tanto internos como externos, ¿sí? También el 29 de mayo de 1453 Constantinopla fue tomada por el Imperio Otomano, bajo el liderazgo de Mahmud II, ¿sí? Marcado el fin de la milenaria existencia del Imperio bizantino. La caída de la ciudad no solo significó la desaparición de un imperio, sino también el cierre de una era. Sin embargo, el legado de Bizancio perduró no solo en el ámbito religioso y cultural, sino también en el campo del derecho, la arquitectura y el arte y la filosofía, influenciado a Europa, Asia y en el mundo islámico, ¿sí? También, entonces decimos que a continuación, el Imperio Bizantino fue una civilización de una gran relevancia, cuyo impacto se extendió mucho más allá de su tiempo y espacio. Aunque su historia estuvo llena de luchas y desafíos, su capacidad para adaptarse, innovar y preservar conocimientos fundamentales lo convierte en un elemento crucial de la historia medieval y precursor de la modernidad europea. ¿Sí? Entonces, el día de hoy, nuestro temita a abordar es las características del Imperio Bizantino. ¿Sí? Ya les voy a compartir pantallita para que ustedes puedan observar el material de trabajo, para que ustedes puedan observar. ¿Sí? Que me confirmen si se puede ver la pantallita cuando ya les vaya a compartir. ¿Sí? Un momentito, mis chicos, por favor. Ya les voy a compartir un video, ¿ya? Complementar su nutrición con más de 20 nutrientes esenciales. Un besito para él, tranquilidad para ti. Protex protege contra las bacterias y deja tu piel sintiéndose humectada.
Ya les voy a compartir, ¿ya? Por favor. Vamos a ver hasta eso, hasta el momento, un videíto sobre el Imperio Bizantino y sus características, ¿ya? ¿Me avisan si se puede observar, por favor? ¿Si se puede observar? Sí, Liz. Saludos a todos. Espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te contaré la historia del Imperio Bizantino. Así que pon mucha atención. El Imperio Bizantino fue un imperio surgido a partir del Imperio Romano, el cual en el año 395 se dividió en dos y cuya parte oriental se desarrolló como Imperio Bizantino. En el año 395, Teodosio el Grande decidió dividir el Imperio Romano entre sus dos hijos y a su hijo Arcadio le correspondió el lado oriental. Su imperio perduró 1000 años más que el Imperio de Occidente y tuvo como capital a Constantinopla, antiguamente conocida como Bizancio. El Imperio Bizantino comprende uno de los mayores imperios de la historia, ya que se supo ser una potencia a nivel mundial y trascendió a lo largo de los siglos. El Imperio Bizantino abarcó la península de los Balcanes, Asia Menor, Siria, Palestina, Egipto y las islas del Mediterráneo Oriental. El desarrollo del comercio, la navegación y la industria en las ciudades bizantinas le permitió acumular grandes riquezas y mantener su poder. Constantinopla fue la ciudad más grande y poblada de Europa durante la Edad Media. Allí se concentraban mercancías que llegaban de Oriente y que tenían gran demanda en Europa, como la seda, las especias, las pieles, las piedras preciosas, las esencias y el marfil. La religión jugó un papel bastante importante en el éxito que llegó a tener el Imperio Bizantino, ya que a través de ella se unificó el Occidente y el Oriente para asegurar el bienestar de la nación. El cristianismo era la religión que dominaba en el Imperio Bizantino, al igual que en el romano. Esta era fundamental en la vida diaria de la población bizantina, tal como se puede observar en las obras artísticas de la época. El emperador del imperio era considerado el mayor exponente de la Iglesia. El Imperio Bizantino favoreció el desarrollo de una cultura en la que se fusionaron elementos romanos, griegos y persas. Su lengua oficial era el griego. El arte floreció notablemente, al igual que las ciencias. Había escuelas dependientes del Estado para los jóvenes, entre los que se elegía a los funcionarios del gobierno. La organización social del Imperio Bizantino estaba conformada por el emperador y su familia, la nobleza, los sacerdotes, la clase media y la clase trabajadora. Su organización política, la política del Imperio Bizantino, era teocrática, es decir, que se consideraba que el emperador era un delegado de Dios y éste tenía el poder absoluto, además de ser el jefe supremo administrativo y de las fuerzas militares. Él y su familia eran considerados sagrados. La caída del Imperio Bizantino sucedió junto con la caída de Constantinopla, en el año de 1453, debido a la invasión del Imperio Otomano, lo cual se dio a partir de que los turcos estaban logrando un gran avance en diferentes territorios de África y Asia. Con el Imperio Bizantino en crisis, devastado por problemas sociales, el 29 de mayo de 1453, el Imperio Otomano invadió Constantinopla, finalizando con el largo periodo del Imperio Romano. Esta caída significó un grave problema para el cristianismo, ya que la entrada de los turcos a Europa trajo a otras religiones, costumbres e ideologías. ¿Ya? Espero que este video te haya gustado. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos pueden decir sobre el videíto que pudimos observar sobre el Imperio Bizantino? ¿Qué nos puede decir? A ver, pequeñas ideas vamos a dar, cada uno. A ver, vamos. Primero, Nirvani. Nirvani, ¿me escucha? Sí, profe. Ya. ¿Nos puede decir algo sobre el videíto sobre el Imperio Bizantino, por favor? Ideas así principales, nada más. Ya. Que fue un estado cristiano que existió entre el 330 y el 1453, creo que. ¿Sí? Muchísimas gracias, Nirvani. Marilyn, ¿qué nos puede decir sobre el Imperio Bizantino y sobre el videíto? Que era un lugar lleno de riquezas y que tenía especies, esencias, y la religión era muy importante. Muy bien, muchísimas gracias, Marilyn. Eh,
Lea, lea, por favor. ¿Sí me escucha ahí, profe? Sí, sí, sí. Ya. Yo creo que fue la potencia medieval más longeva. Ya. Mm, No, muy bien. Ángela, ¿qué nos puede decir sobre el videíto sobre el Imperio Bizantino? Que el emperador era como que la máxima figura de la iglesia, ¿no? Máxima representación de ella. Gracias, Ángela. Gilda, ¿qué nos puede decir Gilda, por favor? El Imperio Bizantino fue un estado cristiano y ortodoxo. Ya. Bueno. Está bien, todos han participado, ¿sí? Entonces, el Imperio Bizantino, con más de 1000 años de existencia, mis chicas, presentó una serie de características únicas que lo distinguieron como una civilización encima, ¿sí? También, a continuación, nosotros veremos las diferentes características. Primero, la gobernanza y la autoridad imperial, ¿sí? Esto en sí, bueno, ya les voy a compartir mi pantalla para poder leer, ¿sí? Pero esto es que el emperador como figura central, el emperador bizantino no solo era el líder político del imperio, sino también la figura religiosa más importante, ¿sí? Mientras que la religión y la iglesia ortodoxa fue otra característica, que mientras el cristianismo ortodoxo, el cristianismo fue la religión oficial del imperio y la iglesia ortodoxa, ya que ellos jugó un papel central en la vida cotidiana y en la legitimación del poder imperial, ¿sí? También otra característica es el arte y la arquitectura. Uno de lo que le hablaríamos de arte y arquitectura son los mosaicos, cúpulas y arquitectura monumental. Sí, los mosaicos de iconos era el arte bizantino. Es famoso por sus mosaicos brillantes, ¿sí? También la cúpula, una de las características más notables de la arquitectura bizantina. Otro legado es el legado legal, ¿sí? Que hablábamos también sobre la Corpus Juris Civilis, ¿sí? Esto era bajo el emperador Justiano. Primero se cumplió con un cuerpo de derecho civil que sistematizó las leyes romanas, como ahora entonces nosotros tenemos la Constitución, que eso se lleva a cabo con artículos, ¿sí? Todo, por ejemplo, un artículo es para los derechos de los seres humanos, derechos para todos, ¿sí? También hablamos sobre otra característica sobre la lengua y la cultura, ¿sí? La lengua griega, aunque en el latín fue la lengua administrativa en los primeros siglos del imperio, la lengua griega se convirtió en la lengua predominante, ¿sí? También la preservación del conocimiento clásico, que era el Bizancio, fue un conservador y transmisor de la herencia cultural y grecorromana, ¿sí? Mientras que la economía y el comercio, ¿sí? Era la economía agraria y comercial, ¿sí? Se basaba esta economía bizantina, era mayormente agraria, pero también floreció el comercio, especialmente a través de la ubicación estratégica de Constantinopla, ¿sí? Entre Europa y Asia, ¿sí? También otra característica es la defensa militar, ¿sí? La defensa militar, el ejército profesional bisacio contaba con un ejército altamente profesional y disciplinado, ¿sí? Conocido por su estrategia militar y su capacidad para adaptarse a nuevas amenazas. También la crisis y declive, ¿sí? La invasión y amenazas externas. A lo largo de su historia, el Imperio Bizantino enfrentó constantes invasiones, ¿sí? También se habla sobre la cultura y ciencia, los avances científicos y filosóficos. A pesar de ser un imperio medieval, Bizancio realizó un importante contribuciones, mis chicos, ¿sí? Al
conocimiento, especialmente en la medicina, matemáticas, filosofía y la astronomía, ¿sí? Entonces, el Imperio Bizantino se destaca por su combinación de la herencia romana con la influencia helénica, ¿sí? Una administración centralizada, su papel como centro del cristianismo ortodoxo y sus contribuciones duraderas en áreas como el arte, la arquitectura, la ley y el conocimiento. ¿Sí? Voy a compartirles mi material de trabajo. Sí, ahora sí, que sí se pueda observar. Un momento. Listo. Sí pueden observar mis chicos, mis chicas. Sí pueden observar. Sí, Licen. Ya, gracias. ¿Quién me puede ayudar a leer las características generales del Imperio Bizantino? ¿Quién? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién quiere leer? ¿En el fin? Está muy largo. Ya. Bueno, las características generales del imperio bizantino, ¿sí? Los bizantinos tomaron su nombre, mis chicos, de Bizancio, una antigua ciudad griega situada en el Bósforo, vía fluvial estratégica que une el Mar Negro con el mar Egeo. En el siglo IV, el emperador romano Constantino la había rebautizado como Constantinopla, convirtiéndola en la segunda capital de su imperio, ¿sí? Mientras que el imperio romano según de Medio Oriente, convirtió casi 1000 años del Imperio Romano de Occidente, defendiendo Europa de las invasiones orientales de los persas, árabes y turcos, ¿sí? Mientras que los bizantinos perduraron porque con Constantinopla estaba bien defendida por murallas y podía ser abastecida desde el mar en el cenit de su esplendor. A mediados del siglo VII, los bizantinos habían recuperado gran parte de los territorios del antiguo imperio, excepto la península ibérica, la Galia y Gran Bretaña. Los bizantinos, chicos, también mantuvieron el control sobre Siria y Egipto y Palestina, ¿sí? Aunque a mediados del siglo VII los había perdido ante los árabes. Desde entonces, su imperio consistía en, principalmente en los Balcanes y la Turquía actual. ¿Sí? Entonces, el primer gran emperador bizantino fue Justiniano primero, ¿sí? 482 a 565. Su ambición era restaurar el antiguo imperio romano, lo que estuvo casi a punto de lograr. Su instrumento fue Belisario, el gran general de la época, quien agrandó el imperio por los 4 puntos cardinales, derrotando a la persa por el este, a los vándalos en el norte de África, a los ostrogodos en Italia y a los búlgaros
y esclavos en los Balcanes, además de sus campañas militares. Justiniano sentó las bases de su futuro, ¿sí? Imperial al establecer un fuerte sistema administrativo y legal. También fue un defensor del cristianismo, ¿sí? Digamos. Ya entonces, organización social y política, ejército. La fuerza clave del Imperio bizantino fue la superioridad de su ejército que ocurrió a lo mejor de la experiencia bélica de los romanos, los griegos y los godos y de Oriente Medio, ¿sí? Mientras que el núcleo del ejército era la caballería pesada, catástrofes, ¿sí? El núcleo del ejército estaba también dividido en unidades, estaba estrenado en tácticas y maniobras. Los oficiales recibían educación en historia y teoría militar, aunque con frecuencia eran superados en número por masas de soldados carentes de gracias a tácticas inteligentes y a una buena disciplina. Una red de espías y agentes secretos que filtraban información acerca de los planes de los enemigos reforzaba el ejército, permitiendo utilizar el soborno u otras formas de desviar al enemigo. También la organización social y política. La Marina bizantina mantenía abiertas las rutas comerciales marítimas, así como las líneas de suministro de la ciudad para evitar que ésta tuviera que rendirse de hambre en caso de asedio en el siglo VIII. Y el ataque marítimo y terrestre de los árabes no tuvo éxito, mis chicos, debido a una arma secreta, el fuego griego. Este arma química fue composición cómo se desconoce en la actualidad. Era una especie de líquido de napalm que podía ser rociado, ¿sí? Rociado con una manguera. El fuego griego provocó la destrucción marina árabe. Los mosaicos del emperador Justiniano I el Grande, quien junto a su hermano derecha Belisario lograron incrementar el tamaño del imperio un 45% en el año del 565, ¿sí? Aquí vamos a ver, ¿sí? Máxima expansión del imperio bizantino. Todo esto, les voy a subrayar, ¿sí? Voy a subrayarles todito. Esto fue como fue avanzando todo el imperio bizantino, ¿sí? Aquí está. Mire, qué gran extensión, ¿sí? Del imperio bizantino, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar, ¿sí? La máxima expansión del imperio bizantino. Los últimos territorios del imperio, ¿sí? Estos son en el siglo IX, los imperios que era Ravenna, Roma, Tesalónica, Constantinopla y Cartagena. Aquí también los últimos territorios del imperio, ¿sí? Ay. En la economía, como en el resto del mundo en la Edad Media, la principal actividad económica era la agricultura, que estaba organizada en latifundios en manos de la nobleza y el clero. Cultivaban los cereales, frutos, las hortalizas y otros alimentos vegetales.
La principal industria era la textil, basada en talleres de seda estatales que empleaban grandes cantidades de operarios. El imperio dependía por completo del comercio con Oriente para el abastecimiento de seda, hasta que a mediados del siglo VI unos monjes desconocidos, quizá nestorianos, lograron llevar capullos de gusanos de seda a Justiciano. El imperio comenzó a producir su propia seda. ¿Sí? Que también destacar la gran importancia del comercio por su situación geográfica, ya que ellos estaban rodeados por mares. Recordemos que cuando una ciudad o un país o un territorio está rodeada por agua, se tiene el principal desarrollo económico es en la navegación, ¿sí? En el comercio exterior, ¿sí? Entonces es muy bueno, ya que fue un intermediario necesario entre Oriente y el Mediterráneo, al menos hasta el siglo XVII, cuando Islam se apoderó de su provincia meridionales del imperio. ¿Ya? Y entonces, finalmente, la religión y la cultura. En los orígenes del Imperio Bizantino existió una situación de disglosia entre el latín y el griego. El primero era la lengua de la administración estatal, en tanto que el griego era la lengua hablada y el principal vehículo de expresión literaria. La iglesia y la educación utilizaban también el griego. A esto debe añadirse con algunas religiones del imperio empleaban otras lenguas como el arameo y su variante en el siríaco en Siria y Palestina, el copto en Egipto. Uno de los rasgos más característicos, mis chicos, de la civilización bizantino es la importancia de la religión y el estamento eclesiástico en su ideología oficial. Entonces, mis chicos, la iglesia y el estado emperador en el patriarca se identificaron progresivamente hasta el punto de que el apego a la verdadera fe, la ortodoxia, fue un importante factor de la cohesión política y social en el Imperio bizantino, lo que no impidió que surgieran numerosas corrientes heréticas. ¿Sí? Entonces, eso es nuestro temita de hoy, ¿sí? Que hemos analizado el Imperio bizantino, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes de tareita, mis chicos? ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Van a describir qué es la religión y la cultura del Imperio bizantino. En la última diapositiva, cuando ustedes abran mi material de trabajo, ahí va a estar, ¿sí? Ustedes lo pueden copiar o lo pueden investigar, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, mis chicos o mis chicas? ¿Está entendido? ¿Está entendido? ¿Si me escuchan? Sí, listen. Ya. Entonces, nada más eso deben hacer y enviar claro y precisa a la plataforma, ¿sí? Entonces, cuando yo le habilite la plataforma, ustedes pueden enviar, ¿sí? Nada más que decir que tengan una excelente tarde y cuídense, chicas. Chao, chao, mis chicas, pueden salir.